esta jornada empezó el año 2014 y la idea era concienciar de la importancia del suelo. Concretamente, en este año, el lema de esta jornada es de mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo. El suelo es algo vivo, como sabemos, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, podemos decir que es un recurso, por una parte, recurso vivo que alberga más del 25% de la biodiversidad de nuestro planeta y un recurso desconocido, porque se estima que solo el 1% de las especies de microorganismos del suelo se conoce realmente, ¿no? Es algo desconocido, ¿no? Estos organismos del suelo pueden descomponer contaminantes, pueden hacer muchísimas cosas, evidentemente, para el funcionamiento de este suelo, ¿no? El suelo tiene o se relaciona con el 90% de los organismos que nosotros conocemos, ¿no? El estudiar el suelo y el suelo en su característica de vida o de fuente de vida, pues es para nosotros muy importante. La Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo, que se creó en el año 1924, hace ya 96 años que la sociedad se dedica al estudio de los suelos en este y otros muchos aspectos, ¿no? Actualmente esta Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo ha cambiado el nombre, ¿no? Es la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo. Y este plural no es una cosa al azar, sino nos dice que el estudio del suelo está relacionado está penetrado por otras muchas ciencias, ¿no? Está penetrado por la física, por la química, por las matemáticas, por la biología, evidentemente, por la bioquímica, etcétera, etcétera. Por la microbiología, ¿no? En definitiva, tenemos en el estudio del suelo muchísimas ramas de actuación, ¿no? Pues, curiosamente, tenemos incluso un premio Nobel relacionado con el estudio del suelo, estudio de los organismos del suelo, y este es Selman Abraham Waxman, un microbiólogo, bueno, agrónomo y bioquímico de origen ucraniano, que fue a Estados Unidos, acabó siendo director del Instituto de Microbiología de la Universidad de Rutgers y descubrió un antibiótico basado en el hecho de que se observaba que los suelos tenían propiedades bactericidas, ¿no? Los materiales tierras tenían propiedades bactericidas, como por otra parte algunos de nuestros gente que vivía en el campo en nuestro país conocía ya. Yo recuerdo que alguien, no sé si mi abuelo me lo mencionó, se ponía tierra cuando tenía una herida en algún sitio, lo cual no siempre era muy favorable por la presencia de tétanos. Pero en todo caso, este hombre, Waxman, descubrió un antibiótico, la actinomicina, basado en el estudio de los microorganismos del suelo, ¿no? Que no se puede utilizar luego aparentemente porque era tóxico. Y uno de sus alumnos, Sachs, creo que era el apellido, descubrió la streptomicina. Este descubrimiento no fue reconocido de alguna manera por Waxman, o sea, dicho de otra manera, Waxman se atribuyó el descubrimiento de la streptomicina, que era en realidad este alumno suyo, y recibió el premio Nobel por esto. De manera que el descubridor real no tuvo el premio Nobel, aunque sí luego al cabo de mucho tiempo tuvo una participación en la patente. O sea que, pero en todo caso viene a decir que los suelos y la vida en el suelo es muy importante, ¿no?, el funcionamiento de la naturaleza. Por supuesto, los suelos no son solamente el sustrato o el soporte para las plantas, ¿no?, que es lo que nosotros tenemos como visión más inmediata, ¿no? La mayor parte de las personas dicen, bueno, solo la tierra, ¿no? Tierra como soporte para la vida de las plantas, ¿no? Sino que son mucho más importantes en otros, son muy importantes también en otros muchos aspectos. No me resisto a ver un folleto de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo del año 90, entonces la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo, que decía como pregunta, ¿importan los suelos? Y concretamente lo hacía desde el punto de vista del cambio global, y ponía una serie de puntos importantes en la materia orgánica del suelo y el ciclo del dióxido de carbono, los flujos de metano en los suelos, los flujos de óxido nitroso en los suelos, es un tema que se va a tratar ahora mismo,
los suelos y el balance de energía, los suelos y el ciclo hidrológico de la naturaleza, y los suelos y los suelos como archivos de climas pasados. En definitiva, tenemos una serie de aspectos en el estudio de los suelos que merecen muchísima atención, ¿no? Hoy los ponentes van a trabajar sobre distintos aspectos, o van a tratar distintos aspectos de la importancia del suelo, ¿no? Tenemos en primer lugar al profesor Antonio Vallejo, luego los doctores José Alfonso Gómez y Gemma Guzmán, luego al doctor Daniel Sacristán y luego al profesor Antonio Verga. El primer ponente es el profesor Antonio Vallejo, de la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor Vallejo es un doctor ingeniero agrónomo y ha trabajado gran parte de su vida académica con el sector fertilizantes y concretamente en el ciclo de nitrógeno en los sistemas de cultivo, ¿no? Y en los últimos años en las emisiones de gases de efecto invernadero y gases reactivos en los suelos agrícolas. Sus publicaciones científicas son abundantes en muchas revistas científicas relevantes y pues tiene una investigación en curso pues extraordinariamente fructífera e intensa. Él va a hablar hoy de las emisiones de gases de efecto invernadero en suelos agrícolas. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al profesor Torrent. Pues estoy totalmente de acuerdo que los que investigamos en el suelo, pues tenemos formaciones muy diferentes. Yo estoy más en la parte de la química y de las aplicaciones agronómicas, pero también, aunque no soy microbiólogo, pero al final todo está unido y tienes también que abordar temas de tipo microbiológico. Muchas gracias, ya digo, al profesor Torrent y también a todos los miembros del departamento que me han invitado a esta charla. Yo voy a hablar de emisiones de gases de efecto invernadero en suelos agrícolas. Como todos saben, los gases de efecto invernadero son tres, fundamentalmente los que proceden de los suelos agrícolas: el CO2, el metano y el óxido nitroso. Los más importantes, sin duda, desde este sector son los dos últimos, el óxido nitroso y el metano. Y en cuanto a su capacidad de calentamiento, también todos saben que es el N2O el que tiene una capacidad mayor, es decir, entre 265 incluso 300 veces más grande que la que tiene el CO2. La diferencia es que el CO2 hay una concentración más alta en la atmósfera, mientras que el N2O pues es en torno a las 320 ppb. La agricultura de hoy se está enfocando, y la agricultura del futuro, hacia la sostenibilidad. Y en este caso, la sostenibilidad de la producción. Y en este caso es el suelo el centro fundamental. Es decir, hay que mantener el medio, pero sobre todo hay que mantener la fertilidad del suelo. Y aquí, para conseguirlo, es importante que los nutrientes, los recursos que utilizamos, pues sean lo más eficiente posible, porque lo que no se utiliza muchas veces se pierde. Y se pierde desde el suelo y va al agua, va a la atmósfera, creando problemas precisamente ambientales. Y esto, lógicamente, requiere pues una reducción de ese impacto ambiental para mantener la producción. Yo me voy a centrar fundamentalmente en el óxido nitroso. El óxido nitroso, si analizáramos la procedencia, pues dentro del sector agrario, vemos que hay varias fuentes, pero fundamentalmente es los suelos fertilizados los más importantes. Estamos hablando de megatoneladas de CO2 año.
Luego hay otros factores que contribuyen también al N2O en menor medida, y también es importante en el sector agrario el metano, pero este ya va muy enfocado a la producción ganadera y sobre todo a la fermentación entera. Ya digo que yo me voy a centrar fundamentalmente en el N2O. El N2O, como también conocen, aparte de ser un gas de efecto invernadero, es un gas que tiene un efecto en la reducción de la capa de ozono, es muy estable y solo se destruye en las altas capas de la atmósfera, en la estratosfera, y es allí donde al destruirse genera también compuestos como el óxido nítrico que favorecen la destrucción del ozono. Si hacemos un cómputo de cuánto N2O tenemos en la Tierra, pues podríamos decir que, fíjense, de suelos naturales y de cultivo estamos en torno a los 9,5 teragramos, teragramos de N2O en forma de N al año. Y también los ríos, los pantanos, los océanos contienen este gas, porque es algo soluble en agua. Pero lógicamente es mucho más lo que aportan los suelos precisamente a la atmósfera. Estamos hablando de aporte de este gas a la atmósfera. En la atmósfera ya digo que se destruye en la estratosfera y en este caso se computa en torno a los 11,3 teragramos. Si hacemos un cálculo, pues podemos ver que sobran 3,2 teragramos. Es decir, que cada año se está incrementando en la atmósfera este gas. Si nos centramos un poco más en suelos, vemos que los suelos cultivados pues están en ese orden de en torno a 3,3 teragramos, mientras que suelos de pradera pues están en un nivel muchísimo más bajo. Precisamente el orden este que sobra en la atmósfera tiene que ver también con estos suelos cultivados. ¿Y a qué se debe este incremento? Pues analizando evolución, por ejemplo, de fertilizantes y evolución de N2O, como es la que aparece en esta gráfica, se ve claramente que desde el año 1910-1930 hay un incremento de fertilizantes sintéticos que va en línea roja y el N2O pues va aumentando de forma progresiva y no es que sea paralelo, pero va muy en paralelo. Al final hay que decir que las emisiones de N2O que se han incrementado en una parte importante son por el uso o por el input de nitrógeno al suelo. Ya saben que el nitrógeno hay que introducirlo desde la atmósfera al suelo y entonces, bueno, pues en este input que va a traer los fertilizantes o que va orgánicos minerales, pues hay unas pérdidas al final en forma de este gas. Si hacemos un pequeño balance del nitrógeno que se aporta al suelo, yo he puesto en forma de fertilizante, 100 kilos de fertilizante, por ejemplo, y esto podría ser un estiércol, podría ser un nitrato amónico, pero también podríamos hablar de un rastrojo que tiene nitrógeno, lógicamente. Bueno, pues vemos que al cultivo después de todo ese nitrógeno le va a llegar una cantidad bastante menor, en torno al 50%. Es la eficiencia del uso del nitrógeno. Bueno, pues esto que no ha cogido el cultivo y que teóricamente tendría que haber quedado en el suelo como reserva, normalmente se pierde. El suelo tiene mecanismos fundamentalmente enfocados a eliminar este nitrógeno del suelo, ya sea el nitrato que se pierde por lavado o va a la atmósfera, o ya sea bueno, a través de los procesos que luego voy a comentar, o ya sea el propio amonio que se pierde también a la atmósfera en forma de agua. Si seguimos el balance de nitrógeno, pues podemos pensar, podemos ver como, por ejemplo, para transformarlo en nitrógeno proteico animal, a través de la proteína animal, ya la eficiencia es bajísima. De 100 kilos pasamos a 4. ¿Y todo esto dónde ha ido? Se ha ido hasta en el suelo, una parte importante, pero del suelo al final va pasando a la atmósfera o va pasando a la... ¿Y va pasando en forma de qué? Pues pasa en forma de unos compuestos químicos que son el amoníaco, el N2O, el NOx. El NOx son óxidos de nitrógeno, NO, NO2, que son muy reactivos. Y también el nitrato, que va a ir a las aguas. Falta aquí una especie química que es el N2,
que es además mayoritaria en algunos casos, en algunas condiciones, pero que no es reactivo, es el nitrógeno atmosférico. Entonces, una parte de ese nitrógeno que hemos metido al sistema vuelve a ir a la atmósfera de nuevo. Es pérdida, pero no es contaminación. Bien, para centrar el problema, vamos a revisar de una forma rápida los mecanismos de producción y consumo del N2O. Y pongo entre paréntesis un gas que casi siempre va con él, que es el óxido nítrico. Y que nuestros colegas de Córdoba pues saben muchísimo porque hay, como ahora veremos, distintos mecanismos para perderlo y ellos han descubierto incluso uno nuevo. Este N2O se pierde fundamentalmente por varios procesos. Aquí voy a destacar fundamentalmente 4 que he puesto yo aquí: la nitrificación, la desnitrificación por nitrificadores, la nitrificación acoplada a la desnitrificación y la desnitrificación. De todos ellos, quizá los más importantes son 3, que son los que yo voy a comentar. He pasado un poco rápida esa diapositiva, pero porque voy a después mencionar y comentar un poco más detalladamente esos mecanismos, porque entendiendo cómo funciona el suelo, cómo funcionan estos procesos, que una parte de ellos son microbiológicos, podemos abordar su problemática y tratar de mitigar esas emisiones que en el fondo son emisiones no deseadas. En esta proyección tengo un resumen, ponemos un resumen de procesos que se conocen, que contribuyen a la formación de estos óxidos de nitrógeno. Fíjense toda la gran cantidad de procesos involucrados en la producción de N2O o de NO. Unos son bióticos y otros son abióticos. Los más importantes, en principio, parecen ser los bióticos, que son los que yo voy a hacer referencia, pero como ya comentaba, hay algunos procesos abióticos que podrían tener importancia, como nuestros colegas de Córdoba han publicado. Uno de los más importantes, desde luego, es la nitrificación autótrofa. La nitrificación autótrofa, eso también lo conocen, y como decía el profesor Torrent, es llevada a cabo por los microorganismos del suelo. Es decir, el suelo tiene que estar vivo, tiene que tener microorganismos. Y en este caso, estos microorganismos lo que hacen es tomar amonio y transformarlo en nitrato. Esto se hace en 2 etapas. Una es la etapa de transformación del amonio en nitrito, que a su vez está en 2 subetapas. Una se forma la hidroxilamina y en otra el nitrito. En estas etapas aparecen en estos microorganismos, que los llamábamos oxidadores de amonio o nitrificantes, están involucradas enzimas. Enzimas que van a acelerar este proceso. Y, por ejemplo, tenemos aquí la AMO, que es la amonio monooxigenasa, que contiene cobre, por ejemplo, y que cuando, con la evolución que ha tenido ahora la microbiología en los últimos años, pues ya somos capaces de detectar si ha habido un incremento de estos microorganismos en el suelo simplemente analizando genes, como es el AMOA o el AMOB. Estos genes, AMOA corresponde a un tipo de microorganismos que son arqueas y el B es a las bacterias, porque estas enzimas las pueden contener tanto bacterias como arqueas. Bueno, otro paso también en el proceso de la nitrificación es esta oxidación de la hidroxilamina para originar el NO2. En este caso se produce también una gran cantidad de óxido nítrico. El nitrito es un compuesto tóxico para los microorganismos y no debe existir mucho en el suelo, porque entonces se separaría la vida microbiológica. Entonces, siempre hay etapas de destrucción de este compuesto y concretamente la más común es la transformación a nitrato cuando el medio es oxidado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Factores que favorecen esto? Pues todo lo que esté
favorezca la vida de microorganismos aerobios. Hemos dicho que son autótrofos, no necesitan carbono, pero necesitan oxígeno y utilizan la energía del amonio, lógicamente. Pues necesitan amonio. O sea que cuando yo añado amonio al suelo, a través de inputs como puede ser un fertilizante, un purín que contiene mucho amonio, pues se produce una proliferación de estos microorganismos y empieza a aparecer, empieza a transformarse el amonio en nitrato. Y es importante decir que en esas transformaciones, en ese proceso que yo estaba comentando, hay pérdidas de NO, pero también hay pérdidas de N2O. O sea, una parte importante del N2O, es lo que me estoy centrando, viene precisamente de este proceso de nitrificación. Todo lo que hace que haga que vaya muy deprisa la nitrificación va a hacer que se genere mucho N2O en el suelo y se va a escapar a través de los poros del suelo. Dependerá si se hace muy arriba, o sea, muy superficial o muy profundo, el que las pérdidas sean mayores o menores. Tiene también importancia algo que voy a mencionar en algún momento, que se llama la water fill pore space, que es este término que significa humedad en los poros del suelo. Tiene que estar húmedo pero aireado. Entonces, este rango del 55, 60, decimos, es un rango de temperatura muy adecuado para la nitrificación. Y también el pH. Los nitrificantes a pH ácidos no se desarrollan bien. De hecho, cuando uno está analizando amonio, yo en suelos calizos, que tenemos muchos en nuestra zona, pues ni lo medimos porque sabemos que no va a haber prácticamente amonio. El otro proceso, aparte de la nitrificación, típico, importante, que aporta emisiones grandes a la atmósfera desde el suelo, es este otro, la desnitrificación. Es un proceso natural que ocurre en todos los suelos, en el que el nitrato pasa a estas formas, nitrito, NO, N2O, N2, es decir, un proceso que desde el punto de vista químico le llamaríamos de reducción de nitrato hasta N2O. Fijaos que acaba en N2, que es este gas es inocuo, que está formando parte de la atmósfera, y puedo comentar que en las medidas que nosotros hacemos de desnitrificación y que hemos hecho en campo, pues muchas veces, y depende de las condiciones, las pérdidas a través del N2 pueden ser del 20%. O sea que una parte importante del input de nitrógeno, que a su vez viene de la atmósfera, vuelve otra vez a la atmósfera por este proceso. Aquí también hay enzimas que van participando en cada una de estas transformaciones. No voy a entrar en el detalle de ellas, son reductasas, o sea, se va reduciendo, pero son muy útiles ahora a nivel de investigación porque nos permiten detectar si se está activando estos desnitrificantes. Los desnitrificantes lo que hacen en el fondo son utilizar el oxígeno del nitrato, como fuente aceptor de electrones, porque son heterótrofos, necesitan carbono y transformar el carbono en CO2 para obtener energía. En medios donde hay poco oxígeno, como puede ser después de un riego en un suelo cultivado, incluso en un suelo encharcado, pues ellos buscan estos microorganismos heterótrofos, y son múltiples, son miles de microorganismos lo que pueden hacer, buscan otras materiales que les puedan suministrar oxígeno, como por ejemplo el nitrato, o el nitrito, o el NO, o incluso el N2O. Según se va generando, se va transformando en N2. Bien, destacar aquí este último paso, el N2, se obtiene del N2O a través de esta enzima que es, lo llamamos óxido nitroso reductasa. Hay un gen que lo medimos habitualmente, que es el NOS-Z, y hemos observado que esta enzima y estos genes, hay microorganismos que no lo tienen, por ejemplo los hongos. Los hongos carecen la mayoría de este gen y de esta enzima. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final la reducción acaba aquí y va a acabar yendo a la atmósfera del N2O. Nos interesa, aunque sea una pérdida, que la reducción acabe en el N2 porque al menos es un gas inocuo. Bien, en el proceso de desnitrificación, esto es un ensayo nuestro
con colegas del Reino Unido, vemos que a lo largo de varios días, en el eje de abscisas tenemos días, pues aparecen distintos gases. El primero de ellos es este que tenemos aquí, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico se forma en los primeros momentos, pero la desnitrificación produce muy poquito, muchas veces casi no lo ve. Aparece, esto es el CO2 porque son microorganismos heterótrofos que están respirando, y este sería el negro, el N2O. Es decir, que aparece un pico, un pulso, no es una emisión continua que empieza a echarse el fertilizante y se tira días y días emitiendo, no, se produce a pulsos, unas horas, varios días. Y luego tenemos también el N2, que es más continua la emisión y que no lo podemos medir bien porque como es el mismo componente que la atmósfera y la atmósfera es mayoritario este compuesto, o lo marcamos, lo hacemos con N15 y si no, no lo podemos ver. ¿Vale? Fijaos, esta es una curva a lo largo del ciclo de cultivo, esto es en un cultivo de maíz, de emisiones de N2O con distintos fertilizantes. Pues va un poco a picos, va a pulsos. Entonces necesito, para cuantificarlo bien, pues ir muchas veces al campo, medir cuando sepa que se va a producir un pulso. ¿Cuándo? Pues cuando vea que después de una lluvia, después de un riego, pues tengo que estar pendiente para que eso se produzca, y sobre todo después del aporte de los fertilizantes. Tener sistemas automáticos de medida, pues eso es lógicamente una ventaja porque te va a permitir cuantificar de una manera mucho más importante. ¿De qué depende la desnitrificación? Pues fundamentalmente va a depender de la humedad, que tiene que ser elevada, el aporte de nitratos, el que haya carbono soluble, porque activa a los microorganismos, ¿vale? Y bueno, simplemente decir que es importante mantener o mirar la relación N2O N2 porque este es un camino también de mitigación. Si somos capaces de hacer que la desnitrificación llegue hasta el final, pues conseguiremos disminuir emisiones. Esto a veces ocurre cuando aportamos carbono orgánico. El carbono orgánico activa mucho la necesidad de electrones y por eso también se facilita esta bajada en la emisión. El pH, los suelos calizos son favorables. Una estrategia de mitigación que están haciendo los países del norte de Europa es encalar el suelo para subir el pH porque muchos de estos suelos son ácidos y al subir el pH baja esta relación. Bueno, hay otro proceso que es también la desnitrificación de los dinitrificantes. No voy a hablar prácticamente de él, es un proceso poco conocido, pero que bueno, en el fondo ocurre cuando se está produciendo la nitrificación. Si me fijo en los gases que se van a producir en función de la humedad del suelo, pues vemos que después del aporte de un fertilizante, por ejemplo, aparecerá NO si el suelo no está demasiado húmedo, luego el N2O aparece en unos suelos ya con una water film por space 40, 60, incluso 80, y si está muy encharcado, este gas incluso desaparece y para generar el N2, que es la desnitrificación total. Bien, ¿cómo reducir las emisiones? Me quiero ajustar también al tiempo. ¿Cómo reducir las emisiones? Pues tenemos que entender bien el proceso y entonces buscar estrategias que favorezcan el que este gas, el N2O, no se produzca, ¿vale? Y entonces, aquí pongo algunas de ellas. Por ejemplo, el laboreo, del que luego nos van a hablar, la rotación de cultivos, pero lo que pongo en rojo es como lo más importante. La dosis y el tipo de fertilizantes es lo más importante de todo. También hay otras formas, como es usar inhibidores de la nitrificación en la ureasa, manejar el riego. Bueno, de esto voy a hablar de una manera rápida para ajustarme al tiempo. La dosis de nitrógeno es fundamental. De hecho, los inventarios de N2O que son necesarios y que lo tienen que hacer todos los países, España lo hace, se calculan en la agricultura en base al nitrógeno input, a la cantidad de nitrógeno que se mete en el suelo. Fertilizantes, abonos orgánicos, rastrojo, etc. Y se aplica un factor de emisión que es el 1%. El 1% de nitrógeno que contenga es el que se aporta como defecto, como factor de emisión IPCC. La realidad no es esa, la realidad es esta otra, es decir,
no es lineal, sino que es sinusoidal, y además cuando hay mucha fertilización se producen emisiones mucho más altas, factores de emisión mucho más altos. Al final tiene mucho que ver con esta curva que pongo aquí, que es con el nitrógeno surplus, el nitrógeno que sobra. Cuando nosotros hacemos un balance, tenemos un cultivo, el cultivo está tomando nitrógeno. Si le ponemos más de lo que necesita y nos vamos a esta parte, entonces es cuando se nos producen las mayores emisiones. Es importante entonces dosificar bien, aportar el fertilizante de una manera gradual que nos permita también aportar que nos permita que no haya una dosis elevada de nitrato o de amonio en el suelo, una cantidad elevada en el suelo. Es importante también la forma de aplicar. Nosotros decimos que hay un principio de las 4 R. Las 4 R son 4 rights, 4 correctos. Una es la dosis, otra es la forma de aplicar. También habría otra que es dónde exponer el fertilizante, es decir, en qué parte del suelo y también en qué época. Son las 4, el tiempo, dónde ponerlo, cuándo ponerlo y la cantidad, ¿vale? Bueno, pues el origen del tipo de fertilizante tiene importancia. Y en trabajos que se han publicado, en los que hemos incluso colaborado algunos de nosotros, que se denominan metaanálisis, se ha visto que hay diferencias entre aportar un fertilizante orgánico líquido o sólido o un no mineral. Estos metaanálisis, para alguno que no recuerde lo que es o que no lo conozca, son estudios que se hacen analizando todo lo que hay publicado en la bibliografía sobre un tema concreto, por ejemplo aquí, factores de emisión del N2O. Entonces se compara un factor de emisión de una práctica normal frente a otra a un suelo control, por ejemplo, ¿no? Y aquí tendremos que los factores de emisión de los fertilizantes orgánicos líquidos, como por ejemplo los purines, y este metaanálisis está hecho para suelos de clima mediterráneo, para todo lo que es la cuenca mediterránea, y también en la parte de América, en California, o en Australia, en Chile, que son zonas de clima mediterráneo. Todos los papers que están publicados que tienen esa información, se ha hecho un estudio estadístico que es lo que da el metaanálisis. Bueno, pues se deduce que hay los fertilizantes que tienen, por ejemplo, como el purín, mucho amonio, pues su factor de emisión es de los más altos. En cambio, un fertilizante orgánico sólido, un estiércol sólido, pues es mucho más bajo, 0,3. Fertilizantes sintéticos estamos en torno a 0,5. Es decir, que en estos climas el factor de emisión teórico IPCC 1% no llega al 1%, es menor. De hecho, gracias a estos papers y algunas otras colaboraciones y contribuciones que se han hecho, la IPCC ha reducido el factor de emisión para zonas áridas y semiáridas del N2O al 0,5. Es decir, que ahora nuestros secanos de Castilla o de Andalucía, el factor de emisión que tiene que aplicar el Ministerio es 0,5 y no 1% como se aplicaba antes. El tipo de fertilizante, como ya digo, es importante. La urea en nuestro clima suele dar más emisiones que el nitrato amónico. Esto no ocurre igual en países que tengan un clima más húmedo, por ejemplo en Holanda o en la cornisa cantábrica, y puede ir al revés. O sea que saber esto es importante. La estrategia de riego, ya voy tratando de llegar al final. La estrategia de riego es también importante. Y los distintos tipos de riego tienen también un efecto en esto. Nosotros proponemos como sistema de mitigación el riego por goteo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una parte del suelo seco. La parte superficial va a una parte del suelo seco. Y estos procesos que son microbiológicos tienen lugar en la parte húmeda. Entonces, se consigue rebajar bastante. De hecho, fijaos que en secano los factores de emisión son mucho más bajos que en los suelos irrigados y depende también del tipo de riego. Por ejemplo, por goteo, bueno, está aquí, por aspersión es casi 1. Luego hay otros que a manta, por ejemplo, baja mucho, pero porque se está produciendo mucha desnitrificación, como decía, no se está transformando en N2. Bueno. El laboreo, simplemente una pincelada, decir que
hemos observado que también afecta, y sobre todo el no laboreo, después de en torno a 8 o 10 años, ya vemos que hay emisiones mucho más bajas que cuando el suelo se labra o hay mínimo laboreo. O sea que la estructura que se consigue en esos suelos es una estructura más aireada y las emisiones pueden ser más bajas. Tenemos otras estrategias mitigadoras, como también en algunos casos un poco más futuristas, como manipular la dieta de animales. Hemos visto que algunos componentes de la orina, como el ácido hipúrico, pueden ser inhibidores de la desnitrificación. Bien. Por último, no puedo omitir que hay un gas que también tiene que es de efecto invernadero, que es el metano. Y el metano se produce en el suelo a través de la metanogénesis. Se va a producir en medios encharcados cuando el potencial redo sea muy bajo. Y es que el carbono va a acabar siendo metano. Esto nos va a ocurrir en arrozales, por ejemplo, ¿no? O en lagunas, y en las zonas de ribera, muy próximas al río. Pero lo normal en nuestros suelos de cultivo, es que haya bacterias metanotróficas, que lo que hacen es capturar metano de la atmósfera y comerse ese metano, es decir, transformar el metano en CO2. Lo hacen bacterias fundamentalmente de este tipo que llamo oxidación de alta afinidad para medios donde hay poco metano, que son los suelos agrícolas, ¿vale? Y lo que observamos es que en un suelo agrícola, fijaos, lo que ocurre normalmente es que se está descontaminando el metano de la atmósfera que tiene encima, transformándose en CO2. Esto, lógicamente, es una contribución a la disminución de gases de efecto invernadero. Hay que decir que aquí el nitrógeno también tiene un papel y a veces no es bueno. Es decir, que cuando aporto nitrógeno puede haber una disminución de la metanotrofia, porque hay una competencia con una enzima que es muy parecida a la amonio oxidasa, ¿no? Entonces, bueno, hay discrepancia también según artículos y autores, pero es casi una constante el que si se aporta mucho nitrógeno hay una reducción en la oxidación. Bueno, decir para finalizar que aparte de las emisiones directas del N2O que he comentado, del propio metano, que contribuye también al calentamiento, luego hay otros componentes de compuestos reactivos como el nitrato que va a las aguas, que acaba perdiéndose en parte por desnitrificación en la propia agua del río, en las aguas de los pozos, y entonces contribuye también a emisiones. O el amoníaco que se volatiliza y va a la atmósfera, acaba siendo después cayendo en forma de sales o disuelto en agua a los suelos por la deposición, y esto vuelve a ser como si estuvieras fertilizando, vuelves a tener una fuente de N2O. El NOx entra dentro de los NOx entran dentro de este tipo de compuestos y son también, o se consideran emisiones indirectas de N2O. Y por tanto hay que evitar, aparte de que ellos son nocivos en el caso del NO, porque contribuyen al ozono troposférico. Este es un ejemplo, y con esta finalizo, de la emisión de NO con método automático. Como veis, es muy parecida también a la del N2O, se produce a pulsos y es necesario evitarlo precisamente para que, por una parte, no se produzca este aumento en la atmósfera, pero también porque luego es una fuente de emisión indirecta de N2O. Bien, en decir que el reto de la agricultura del futuro es mejorar el aprovechamiento de los nutrientes. Ese es nuestro reto, es lo que se está promoviendo desde todos los ámbitos de la Unión Europea. Para eso hay que disminuir también los gases de efecto invernadero, hay que incrementar el carbono, de esto nos van a hablar después los colegas, y sobre todo mantener la vida del suelo, mantener la fertilidad. Para ello el conocimiento es fundamental, o sea, el conocimiento de los procesos físicos, químicos, biológicos es fundamental para poderlo hacer. Esto es todo, muchas gracias.
de Vidal Barrón, profesor Vidal Barrón, en comparación con el medio agrícola, ¿qué capacidad pueden tener los suelos forestales de contribuir a las emisiones de N2? De nuevo, los suelos, en principio, yo he centrado todo en suelos agrícolas, y en estos suelos agrícolas, lógicamente, el input de nitrógeno es importante. En los suelos forestales hay un aporte de materia orgánica desde el vegetal que también contribuye a emisiones, porque se va a producir una mineralización que va a llegar a amonio y de amonio va a pasar a nitrato, poco a poco, y ahí se produce también emisiones de N2O y también emisiones de NO. Eso, en el fondo, es menor en comparación con que sería un aporte importante de nitrógeno porque son más bajas las cantidades. Y también habría un aporte importante, sobre todo si se cambia el uso. O sea, si a un suelo se le cambia el uso, todo ese nuevo manejo, el meter carbono, digamos, dentro del suelo y que eso empiece a mineralizarse, produce pérdidas importantes de nutrientes, bueno, de transformaciones de nutrientes, pero también de emisiones de N2O. Pero en realidad está muy asociado al input de nitrógeno que se aporte. Muy bien, luego hay una segunda pregunta del doctor Sánchez Rodríguez. ¿Qué se sabe de las emisiones de N2O y NO durante la noche? N2O y NO, bueno, durante la noche, vamos a ver, el N2O y el NO, si nosotros nos centramos en las emisiones biológicas, no hay mucho efecto el día-noche. Es verdad que en la noche puede haber una bajada de temperatura dentro del suelo, porque todo lo que yo estoy diciendo aquí tiene que ver con procesos que están dentro del suelo. Entonces, la luz no tiene mucha importancia para la nitrificación o para la desnitrificación. Solamente tendría un efecto importante la temperatura. Es verdad que, por ejemplo, hay reacciones que tienen que ver más en el NO que podrían tener lugar por vía o que tuviera la luz. Por ejemplo, el NO se transforma en NO2 y el NO2 pues también con acción de la luz pasa a NO. Hay reacciones que pueden ser después fomentadas por la luz. Y evidentemente las reacciones abióticas, y yo supongo que aquí el grupo vuestro de Córdoba sois mucho más expertos, la luz en el tema de la captación de NO, pues podría tener mucha importancia. Pero a nivel de interno en el suelo, que son los procesos que yo he referido y que tienen que ver con el N2O, fundamentalmente no hay mucho efecto que yo conozco. Bien, una siguiente pregunta de un asistente. ¿Qué ventajas e inconvenientes hay respecto a las emisiones de N2 de los fertilizantes orgánicos? Bueno, yo lo paso un poquito rápido, las emisiones en los fertilizantes orgánicos, en el metaanálisis que nosotros hemos hecho, y que ya se han hecho por otros autores también, parece que hay una emisión más baja. En el tema podría estar motivado por esto que comentaba antes, de que el carbono activa los desnitrificantes y al necesitar más oxígeno, imaginemos que estamos aportando estiércol, en esa zona se consume mucho oxígeno, se queda el suelo sin oxígeno y los desnitrificantes van a tratar de buscarlo en el nitrato. Pero si no hay mucho nitrato, porque el estiércol tampoco tiene mucho nitrato, se nos van a empezar a utilizarse otras fuentes, como puede ser el propio N2O, y acabar la desnitrificación. O sea, ese podría ser uno de los motivos.
pero no podemos decir que los fertilizantes orgánicos no aporten o no aportan emisiones, aportan también emisiones, o sea que en ese sentido es igual, van a ser a más largo plazo porque los procesos de mineralización son más largos, el que haga un pool de amonio o de nitrato más bajo en el suelo facilita el que las emisiones sean menores, porque claro, se produce mucha, imaginemos, una nitrificación muy fuerte, que es la que ocurre en nuestros suelos calizos. Se produce una gran cantidad de N2O, eso queda en los poros del suelo y va saliendo fuera. Si la emisión, si la producción es más baja, sale de manera más gradual y puede incluso transformarse en N2 antes de salir. O sea que nosotros observamos que es positivo. Bien, tenemos todavía un par de preguntas. Una es la de un asistente, Josefa Cuesta. En el caso de las zonas vulnerables por contaminación de nitratos, ¿cuál sería el mejor método de fertilización de nitrógeno? Vamos a ver, en las zonas vulnerables por contaminación de nitratos, como como saben todos y pues, la persona que pregunta, lo más importante es, lógicamente, controlar la dosis y sobre todo, aunque se fija una dosis de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, a veces no es necesario esas dosis tan elevadas. Si tenemos un cultivo de secano, pues a lo mejor con 60 o 80 kilos es suficiente, porque lo que aportemos de más al cultivo pues se va a perder. Es decir, que la dosis es muy importante, la forma de aplicarlo también, y el tipo de fertilizante que podemos aportar tiene relativa importancia, pero no mucha. Es decir, que lo más importante es tratar de adaptarlo a la necesidad del cultivo y sobre todo no pasarnos. Sería, fijaos, mi opinión, más importante quedarnos un poquito justos al principio en lo que sería una primera cobertera. Habría que evitar la fertilización de fondo si es posible, porque la fertilización de fondo yo por lo menos no la recomiendo, salvo que incorpore rastrojos. Una primera cobertera que fuera un poco más baja y después, si ves que es necesario, poner una segunda cobertera e incluso apoyarte en técnicas de instrumentos espectrales, ¿no? O sea, pues, que te den esa idea. Pero yo creo que la dosis es lo más importante. Bien, una última pregunta, ya para terminar, del asistente Juan Mata. ¿Cómo podemos optimizar la captación de nitrógeno? La pregunta es tremendamente general, ¿no? Pero... Bueno, yo me he hablado, y era una charla que podíamos haber también profundizado por esa otra vía. La captación de nitrógeno, no sé si entiendo bien la pregunta, porque podría ser captación por parte del cultivo, lo que es la absorción, o captación a través de las leguminosas, ¿no? Lo que es la fijación de nitrógeno, que es la forma natural y habitual de que entrara desde siempre el nitrógeno en el suelo. Es verdad que nosotros ahora, desde la agricultura, se está proponiendo una rotación de cultivos en los que la leguminosa tenga un papel importante para facilitar esa entrada de nitrógeno atmosférico en el sistema. O sea que, lógicamente, no sé si va por ahí la pregunta, la rotación de cultivo es fundamental, pero desde luego si no sé, hay una vertiente que sería cómo si captación de nitrógeno se entiende como captarlo por el parte del cultivo, pues evidentemente lo que hay que hacer es ponerle a disposición de la planta de una manera lo más gradual posible. Por ejemplo, la fertirrigación. La fertirrigación sería muy importante. Esto en orgánicos tiene sus dificultades. Yo no puedo poner un estiércol en el momento en cobertera, por ejemplo, porque hay unos periodos de mineralización. Tengo que saber cómo ese estiércol se va a mineralizar. Ahí hay un reto importante en los orgánicos de tratar de ver cómo aportan ese nutriente, el nitrógeno y también el fósforo, al cultivo y tratar de adaptarlo. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Ya con esto agradecemos al profesor Enrique García Viejo